Listo. Listo. Ok, vamos a dar inicio. Ok, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y hoy estaremos exponiendo las 3 evidencias que fueron realizadas durante la semana 4. Yo soy María Fernanda, soy la representante del equipo y junto a mi compañera Manuela voy a dar inicio a la exposición con la primera actividad, la cual es distinguiendo conceptos. ¿Puedes darle? Ahí está. La siguiente. Ok, empecemos por diferenciar entre los conceptos de profesión, empleo, oficio, trabajo, ocupación y carrera. Ok, comenzando con profesión. Por profesión se entiende un saber experto, un saber especializado, que se aplica a la construcción, al diseño de obras, de objetos o para la presentación de servicios. Con esto nos referimos a una persona que está preparada y que ejerce actividades donde aplica este saber, y por ello tiene derecho a recibir una remuneración o un salario. En lo que corresponde a empleo, como su nombre lo dice, habla de estar empleado y recibir un salario, y no necesariamente se ejerce la profesión de estudio, pues también puede significar el puesto que se desempeña. Puede ser de un rango mayor o menor al grado de estudio en la profesión. Continuamos con oficio. El oficio es la realización de un trabajo con el propósito de construir, de reparar, copiar, mejorar o repetir obras de una manera especializada. Un oficio es una actividad laboral que generalmente está vinculada a procesos manuales o artesanales que no requieren de estudios formales, a diferencia de una profesión, que pues la profesión es una actividad laboral que requiere una formación académica especializada. En cuanto al trabajo, pues es la actividad que se realiza con el propósito de producir o transformar algo. Básicamente es cuando hacemos un conjunto de actividades para alcanzar una meta. Y seguimos con ocupación, que la ocupación puede decir que es la expresión de la profesión dentro de un mercado laboral. Todo el conocimiento y la experiencia que puede tener el profesional en cualquier área entra en acción cuando éste está ocupado o está empleado. Y por el concepto de carrera, esto quiere decir que constituye el estudio de la profesión, en donde los egresados pues reciben el nombre de profesionales a través de el título o el permiso o la licencia, lo que le den para ejercer dicha profesión. Si ejercen la profesión como una manera de vida, pues van a asumir comportamiento ético. Esto para alcanzar como el mayor nivel que aspiran para ser llamados profesionistas. Ok, ya que vimos los conceptos, ahora vamos a hablar de por qué en muchas ocasiones se usan estos términos indistintamente. ¿Qué quiere decir esta palabra? Indistintamente se refiere a que todos son tomados por igual o que no se toman en cuenta sus diferencias. Ya habiendo definido y distinguido los conceptos, partiendo desde la profesión, podemos apreciar cómo estos se relacionan entre sí. Por ejemplo, dijimos que la ocupación es la expresión de la profesión y que el oficio es la realización de un trabajo. Podemos notar cómo estos conceptos van de la mano. Es más sencillo para quien no conoce su definición exacta identificar estas relaciones, tomándolas como similitudes, y provocando que sea común que las diferencias de estos términos sean utilizados sin que exista distinción o que se importe la diferencia que exista entre ellos. Y también para terminar con esta primera actividad, pues llegamos como que a la pregunta de por qué no se han desarrollado conceptos que unifiquen su uso. Pues tienen el mismo fin todos los conceptos que hemos explicado, pero tienen significados diferentes y se usan indistintamente por desinformación, pero hay que aprender a usarlos en los contextos adecuados para no caer como que en un uso para todos.
Mi nombre es Citlali Gaitán Velasco y la parte que a mí me toca exponer son las preguntas de la tarea 1.3. ¿Le puedes dar, por favor? Ok. En la primera pregunta nos piden qué medida la sociedad actual y sus acciones portan una determinante religiosa. Primero que nada, cabe aclarar que a lo largo de los años se ha hecho una investigación alrededor del mundo de lo que es la religión en realidad y cuántas de ellas existen en la actualidad, siendo casi un total de 4.200 religiones a lo largo del mundo y entre tantas culturas. Estas mismas se diferencian entre sí por medio del ambiente sociocultural en el que se suelen desarrollar, en algunas más similares que entre otras. Actualmente, estas nuevas generaciones que muestran un liderazgo ante el mundo han logrado desarrollar algo que en años pasados no se había podido lograr hacer, y es el hecho de que se ha creado una cultura de respeto entre todo aquel individuo que esté dispuesto a impartirlo de igual manera. Es decir, la forma y medida en cómo se llevan a cabo las decisiones actualmente sí son tomadas desde el punto de vista más general y respetuoso posible, por lo que sí, las acciones tomadas son en base a una determinante religiosa, y más aún desde el respeto hacia cada religión, con la intención de que todos logren sentirse aceptados en el ambiente que se ha creado. En la segunda pregunta nos comentan si es que existen en la actualidad profesionistas o profesionales de la religión. Y mi respuesta es que sí, existen profesionistas que se encargan de estudiar las ciencias religiosas. Estos mismos tienen como finalidad obtener la capacidad de involucrarse en proyectos relacionados a las ramas de la teología, investigar y transmitir la apertura de nuevas religiones, como también de analizar las condiciones sociopolíticas y culturales del contexto en donde provienen. Continuamos con la siguiente pregunta, que nos mencionan si es que desde la Edad Media ha logrado evolucionarse las actividades religiosas aplicadas desde ese entonces. Y bueno, como dato, quisiera mencionar que inicialmente desde aquellos años, uno de los continentes que mayoritariamente imponía una sabiduría por encima de muchos países era Europa, quienes practicaban el catolicismo y hacia todo aquel al cual instruían, los hacían devotas a esta misma religión. Y me es agradable mencionar que conforme los años han pasado y han avanzado, la visión humana ha aceptado mirar hacia otros lados y han logrado percibir no solo dos, sino miles de religiones más por las cuales aprender. Actualmente el tema de la cultura y sobre todo el tema religioso se maneja con el mayor respeto y con las ganas de querer aprender más acerca de esto mismo, por lo que sí, se ha notado una gran evolución en el tema religioso desde la Edad Media. Y ahora continuamos con las preguntas restantes que mis compañeras darán. Hola, yo soy Mariana Ariet Garza Grajales. Y pues bueno, la pregunta número 4 es ¿qué servicios profesionales presentan el resto de la sociedad? Y pues vienen siendo según el tipo de la religión, o sea, varía, pues depende de todas sus creencias y todo eso. Pueden ser desde confesiones, exorcismos y actividades al servicio social y la comunidad. Y la pregunta número 5 viene siendo que si sigue siendo una religión, que si la religión sigue siendo una actividad intelectual, y pues sí, el hecho de tener que estudiar la historia de la religión y el desarrollo lo hace intelectual, ya que pues no es solo como algo así nada más, a veces estudiarlo y investigarlo y saberlo, y más que nada también porque es una creencia, es algo que las personas tienen y que siguen y que heredan en sus mismas familias, y pues sí, es algo, sigue siendo algo intelectual. Sigue mi compañera con las demás preguntas. Mi nombre es Diana Yolanda González Zúñiga y yo voy a terminar este cuestionario. La pregunta número 6, ¿se mantiene en la actualidad la jerarquía y el sentido corporativo de los religiosos? Por un lado, yo creo que sí, ya que existe el Vaticano y el Papa, y para los religiosos y sobre todo para los católicos, el
el Papa es como un guía, no como un dios. Tiene mucho valor el Papa, no como un presidente, pero sí tiene una autoridad. Pero no hace muchos, unos miles de años, la iglesia se introdujo en un camino de malos hábitos y que las leyes se malpensaron para favor de los hombres. Entonces, yo creo que desde ese tiempo hasta ahora hemos avanzado y la religión ha avanzado en su jerarquía y en su sentido corporativo. La pregunta número 7, ¿conoces a alguien que estudie para desempeñarse dentro de la religión? En lo personal, mi mamá era catequista y ella cada sábado iba a tomar clases de Biblia, ya que ellas se preparan, tienen una preparación para pues los niños y para darle una información más certera a aquellos que le hacen preguntas y que no vayan en blanco, porque pues obviamente es como dice mi compañera, es un hábito y es algo que las personas requieren de más información para su religión y para no quedarse en ceros. Mi nombre es Vanessa López y yo junto con mis compañeras les vamos a presentar la actividad 1.4, que es de las profesiones en su contexto histórico. Sucesos históricos sobre diseño industrial. Bueno, aquí tenemos principalmente, como ya mencionaron nuestras compañeras, los conceptos de profesión, oficio, ocupación y trabajo, que hay que ponerles atención y a pesar de que van todos como de la mano y son similares, los podemos llegar a confundir. Entonces, hay que aprender a diferenciarlos para usarlos de manera correcta. Bueno, pues como sabemos, actualmente ya hay muchas divisiones en los trabajos, ya están como más especializaciones, más específicos, más centrados en ciertas cosas. Esto ha sucedido conforme han pasado los años y va a seguir sucediendo. En la antigüedad se asignaban las tareas a las personas muchas veces a través de la herencia, o sea, si el papá era carpintero, el hijo iba a ser carpintero y el nieto también, porque estas eran los trabajos, las profesiones que ellos conocían y las que les iban a enseñar a sus sucesores. Otro sistema que tenían también era la esclavitud, para asegurarse de que ciertas tareas las realizaran ciertas personas de manera forzosa. Estas eran tareas casi siempre riesgosas, pues que no todos querían realizar, ¿verdad? Y bueno, en la Edad Media, la jerarquía eclesiástica tenía una serie de divisiones que abarcaban a toda la población, que iban desde como el puesto más alto, que era el del Papa, y así iban bajando pues en jerarquía dependiendo del nivel socioeconómico. Y ya los últimos eran como los que cumplían estas tareas que mencioné anteriormente, que eran como tareas específicas que se les imponían. Otro era un ejemplo que puse de los feudos, que tenían unidades de producción agrícola y tenían conjunto de trabajadores como herreros, zapateros, carpinteros, etc. Eventualmente, en el siglo XI, ocurrió el suceso cultural más importante de la Edad Media, que fue la creación de las universidades. Las universidades desde un principio se conocieron como estas instituciones muy prestigiosas, ya que a ellas asistían tanto alumnos como maestros que eran de un nivel económico muy alto. Bueno, yo les voy a hablar de los sucesos más relevantes o importantes del diseño industrial, en una línea del tiempo con mi compañera Steph. Bueno, perdón, yo soy Nora Ledesma. En 1714 se inventó el termómetro de mercurio,
que fue ideado por el ingeniero alemán Daniel Fahrenheit. Este calcula la temperatura real del aire sin que el resultado se vea afectado por cualquier otro tipo de elemento presente en el entorno que irradie calor. Este permite medir las temperaturas de cualquier material seleccionado mediante un bulbo reflejante, el cual evitaba la absorción de la radiación presente. En 1764 fue la primera máquina de hilar, que se llamaba Jenny, por honor a la esposa del inventor, que fue por James Graves en Inglaterra. Y esta fue ideada para fabricar hilos o hiladas de fibras como la lana o el algodón de forma mecanizada. Y pues así como en la imagen se muestra, así empezaron con toda la máquina. Entre 1760 y 1830 inició la Revolución Industrial, que fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Estas prácticamente fueron vidas tradicionales basadas en la agricultura, ganadería y producción artesanal, y pues pasaron a ser más fundamentadas en la producción industrial y la mecanización. La siguiente, por favor. En 1785 se creó la máquina de vapor por Watt, que es él diseñó la máquina de vapor mientras trabajaba como reparador de aparatos en el departamento de física de la Universidad de Edimburgo. Y este es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica en una cantidad de agua en energía mecánica. En 1841 fue la patente de curveado de madera por Tonet, que fue la patente de doblar cualquier tipo de madera, incluso si fueran frágiles o muy delgaditas, en formas y curvas deseadas por medios de procesos químicos y mecánicos. En 1850 inició la segunda revolución industrial, que transformó la vida cotidiana con nuevas fuentes de energía, de transporte, de producción y de telecomunicaciones. Siguiente, por favor. En 1919 se tuvo la profunda influencia, ya que se diseñaba en esta escuela de Bauhaus el arte y las artesanías, naturaleza del diseño de los objetos, sus orígenes visuales y así. Y sí, mi compañera Steph, y por mi parte sería todo. Gracias. No sé si me escucho. Creo que no me escucho. Sí, sí, te escuchas. Ok. Soy Stephanie Guillermo Bundis y voy a continuar con la línea del tiempo, con la mitad. Nos vamos a 1920 con la creación del arte deco, que, como ya lo hemos visto en clases anteriores, es una expresión de artes plásticas técnicamente, todo lo relacionado a la modernidad. Y se me está cortando esto. Ok, nos vamos a 1925. Después, como nuestra compañera ya comentó, la primer Bauhaus fue clausurada y se abrió en otro lugar. Tuvieron que irse de la primer Bauhaus a la segunda, que es en Dessau, que si mal no me acuerdo es antes de que fueran a la fábrica de teléfonos abandonada. Esta pues es el icono que todos tenemos, todos los diseñadores la hemos visto, la dichosa Bauhaus, nuestra escuela, nuestros inicios, que fue la creación de la segunda. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? En 1930 pasó a la tercera, al volumen 3, como le llamo yo, al volumen 3 de la Bauhaus en Berlín, en donde ya fue clausurada por el nacionalismo y se trasladó a Berlín, como ya lo mencioné, en donde ocupó el espacio de la fábrica de teléfonos abandonados. Y continuando con 1961, cuando Thomas Bromley creó el reloj digital por primera vez,
Ahí tengo entendido que no fue su primera idea, ya tenía otras ideas atrás y muchos lo tomaban por loco. Entonces él dijo de que, ok, voy a crear un robot, pero ese robot le salió con números exactos. En plan, toda su idea se basaba en un diseño de un reloj, pero lo tomaron como loco al intentar darle forma del robot. Ese era mi punto. Siguiente, 1967, cuando este sí fue un total accidente de una persona que ni siquiera terminó de estudiar, tengo entendido, el horno de microondas por Percy LeBaron. Él creó el microondas estando en un barco pesquero, en un barco o un buque, algo así era. Y fue porque él iba pasando y notó que habían ciertas vibras de calor. Entonces él dijo, ok, voy a intentar hacer un huevo. Lo notó porque traía una barra de chocolate en su pantalón y se derritió, entonces él dijo, ok, voy a intentar quemar un huevo. Y al momento de experimentar, el huevo le explotó en la cara a su compañero, entonces dijo, ok, esto calienta mucho, lo voy a usar. Y para 1967 fue que lanzó su primer prototipo del horno de microondas, gracias a su primer experimento con el huevo y con la barra de chocolate. Siguiente diapositiva, por favor. ...1973 con Martin Cooper. Él creó el teléfono, gracias a él ahorita la tecnología avanzó bastante, o sea, fue épico. Tal como lo dice, el concepto de un teléfono en la mano estaba en su cerebro cuando era niño y con la ayuda de un equipo Motorola fue su primer telefonía móvil, de hecho. En 1983, el señor Robert tuvo las primeras ideas de crear el Internet, de crear la conexión, como decirlo así, y inventó el protocolo TCP de IP, lo que se puede llamar la transmisión de señal, algo así, en donde gracias a ello empezaron a tener acceso a diferentes plataformas y se inició todo el Internet. Gracias a él se inició todo. Y pues ya en el 2000 hubo la revolución científica, tecnológica, que es en donde ya se empezaron a ver más avances tecnológicos, todo se enfocó en la tecnología, ya no fue tanto en lo industrial, pero todo se relaciona. De lo industrial viene la tecnología y fueron de la mano y ahorita están muy, muy avanzados, a lo que gracias a ello pues ya tenemos esta aplicación del Teams, unas computadoras más avanzadas, espacios con más conectividad pues. Y creo que ya es todo. Sí, ya está. Gracias por su atención. Muy bien. Con esta última actividad, el equipo de 3 da por finalizada la presentación. Esperamos que hayan podido adquirir nuevo aprendizaje y que hayan podido expandir sus conocimientos en torno al concepto de profesión. Y sin nada más que agregar, pues el equipo 3 se despide y agradece por su atención. ¿Ya quedó?